Amigos, ¿cómo están? Soy Mario Durón y vamos a jugar. Amigos, hoy vamos a jugar básquetbol con nuestro querido Ernesto Lugo. Durante estos días hemos estado jugando diferentes disciplinas con profesionales de cada uno de los diferentes deportes y pues hoy estamos con Ernesto, ¿verdad? Pues más bien como un hobby. Como profesional no creo, ¿verdad? Sí. Mira, no puedo ni darle. Sí. Oye, pero habíamos dicho que era Oye, amigo, a ver, te voy a retar, ¿te parece bien? Perfecto. Entonces vamos a hacer 4 tiros, ¿ok? Va a ser un tiro abajo de la canasta, un tiro libre, 3 puntos y después de la media cancha. Vamos a ver quién es la mayor cantidad de tiros y el que lo haga es el ganador. Me parece perfecto. Excelente. ¿Estás listo, mi hermano? Estoy listísimo. Pues vamos a jugar. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Tú dime. Empiezo yo. Empiezas tú, perfecto. Vamos a empezar con el tiro de abajo de la canasta y ahí está. Bueno, estamos calentando, estamos empezando. Es normal cuando te pones nervioso, entiendo la presión. Ahí va. Ahí va. Vámonos al tiro libre. Tiro libre. Sí, Shaquille. Muy bien. Ahí está. Ok, muy bien. No importa. Y vamos. Parece que no se voy a ganar. Órale. Vamos a ver, ahí va. Ahí está. Sí. Ahora de media cancha. Esto se está poniendo muy cardíaco. Vamos a ver. Bueno, debo reconocer públicamente que soy visitante, es cancha visitante. Pero bueno, demostramos que mi amigo Neto sí le sabes al básquet, sí le sabes. Sí. Y por eso el día de hoy te vas a hacer acreedor a una medalla de oro que te nombra ganador del reto del básquetbol. Ya no le quedó más. Vamos. Oye, carnal, ¿hay unos elotes por aquí? ¿Cómo crees? Es que unos elotitos. Ahí lo tienen, amigos, nuestro querido Mario Jordan, apodado oficialmente Mario Jordan. Pues por ahí está Mario, increíble. De hecho, no te puedes perder los próximos domingos. Mario va a seguir haciendo de sus aventuras deportivas, así que definitivamente no te lo vas a querer perder. Bienvenidos, buenos días, bienvenidos. Mira, si eres de casa, si es tu primera vez con nosotros, gracias de verdad por estar acá con nosotros. Probablemente alguien te invitó y dijiste, voy a la iglesia, luego entraste aquí y dijiste, ¿esto de verdad es una iglesia? Y quiero decirte que sí, y estamos honrados de que hayas decidido acompañarnos. Si es tu segunda vez o tu tercer domingo también, gracias no solo por venir, sino por regresar. También gracias, ya te diste cuenta que no estamos locos, entonces de verdad gracias por estar acá. Mi nombre es Fer. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte de una serie que arrancamos el domingo pasado que se llama, como viene en esta pantalla, ¿Quién va a ganar? Una serie que tiene todo que ver con relaciones. ¿Sabes? Este mes que estamos en el mes del amor, de la amistad, estamos hablando de relaciones. Y específicamente esas relaciones, no solo de matrimonio, ¿sabes? Típicamente en febrero se habla de relaciones románticas, pero estamos hablando de relaciones con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, con tus colegas, todas esas relaciones que para ti son importantes. Y al mismo tiempo hemos dicho que hay juegos que jugamos en las relaciones. A veces sin darnos cuenta, pero que hay juegos que jugamos en esas relaciones. Y en esta serie hemos dicho que cuando se trata de un contexto relacional, los juegos son algo peligrosísimo y algo que no debería estar, porque lo que hacen es dividir o separar la relación o distanciar la relación más que unirla. Y lo que hemos estado hablando, de hecho Roberto arrancó la semana pasada, de verdad, si no tuviste la oportunidad de escuchar ese mensaje, quiero rogarte que lo puedas buscar. El audio, el podcast, el video es completamente gratuito, en nuestras redes sociales lo puedes hacer. Y él arrancaba diciéndonos de alguna manera que preguntaba cuántos se consideran competitivos, ¿no? Y algunos levantaban la mano, no me la levanten, pero decían, ¿quiénes se consideran muy competitivos? Y quizás tú dices, bueno, Fer, yo no me considero muy competitivo, pero cierto que a todos nos gusta ganar. ¿Verdad que a todos? Probablemente tú no dices, mira, yo no soy el más competitivo, pero cierto que a todos nos gusta ganar. Si tú eres papá y tienes hijos que hacen algún deporte, sabes, fútbol o artes marciales o algo, tú quieres que tu hijo gane.
Y quizás pierda algún partido y tú dices, bueno, papi, pero aprendimos algo. Pero tú en el fondo dices, pero yo quiero que ganes. Porque naturalmente como que nos gusta ganar. Aunque no seamos muy competitivos, pero a todos nos encanta la idea de ganar. Porque entendemos que en los deportes, con los juegos de mesa, con los videojuegos, con alguna disciplina, entendemos que el espíritu deportivo es bueno, ¿cierto? Porque saca lo mejor de nosotros, porque nos ayuda a trabajar en equipo, porque nos enseña disciplina, porque nos enseña a ser metódicos, porque nos enseña a levantarnos temprano. Tú y yo vemos que el hacer deporte, el competir de manera sana, tiene sus beneficios. Y ciertamente los tiene. Entonces, muy naturalmente, cuando se trata de juegos, decimos, sí, es algo positivo. Hasta que los juegos dejan de ser positivos. Hasta que alguien hace trampa, hasta que se vuelve tóxica la cosa, hasta que alguien se brinca las reglas y arruina el deporte para todo el mundo. Probablemente lo has visto. Y entonces, en nuestras relaciones hay juegos que en lugar de unirnos, nos separan, nos destruyen. Lo decíamos de la siguiente manera en el contexto relacional. Un juego que requiere de un perdedor es un juego donde nadie es ganador. En las relaciones, cuando tú quieres que las cosas se hagan a tu manera, cuando tú quieres tener la razón, cuando tú quieres que sea como tú dices, probablemente vas a ganar, pero la relación va a perder. Porque cuando tú ganas, la relación pierde. Así que es muy interesante y hemos decidido hablar durante varios domingos de cuáles son esos juegos en los que a veces sin darnos cuenta tú y yo caemos. Y hoy, amigos, yo voy a estar hablando de un juego en el que, mira, si tú crees o no crees en Dios, si te consideras religioso o no, todos hemos jugado este juego, todos, absolutamente todos, te lo garantizo. Y de hecho algunos somos expertos jugando este juego. Y ese, amigos, es el juego de la culpa. El juego de la culpa. Y el juego se trata, va a aparecer en la pantalla, de culpar a los demás o culpar a otros de mis propios problemas. Va a aparecer acá. Si me ayuda media a ponerlo de este lado. El juego de la culpa dice que hay que culpar a los demás por nuestros propios problemas, desilusiones, fracasos, decisiones, comportamientos o reacciones. Que si yo intenté algo y las cosas salieron mal, no fue mi responsabilidad, Fue por lo que tú hiciste, fue por cómo tú me hiciste sentir, fue como tú me hiciste comportarme, que entonces las cosas salieron mal. Que si yo tengo problemas hoy, no es por lo que yo hice, Fer. Es por lo que él o ella, lo que mis papás hicieron, lo que mi pareja hizo, lo que mis hijos hicieron, es su culpa. Así que, creo que todos conocemos de qué se trata este juego, ¿cierto? Lo hemos visto probablemente en la vida de otros, no en nosotros. No, porque nosotros no lo jugamos. Pero lo que quiero que hagamos, amigos, durante los primeros 20, 25 minutos de este mensaje es que analicemos una de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Si tú vas a la Biblia, tenemos esas dos grandes secciones, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y al inicio se nos narra una historia de un personaje que es famosísimo. Si tú creciste en la iglesia, probablemente has escuchado su historia o parte de su historia. Y si tú no creciste en la iglesia, probablemente has escuchado hablar su nombre. Pero ¿por qué quisiera que lo abordáramos? Porque en su historia podemos ver ¿cómo es que el juego de la culpa opera? ¿Cuáles son algunos componentes que forman parte del juego de la culpa? Y luego, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias de jugar este juego? Y más importante aún, ¿cómo tú y yo podemos entonces evitar caer en este juego? Así que lo que quiero que hagamos juntos al inicio es recorrer esta historia. Te quiero dar mucho contexto porque sin el contexto adecuado nos perdemos mucho realmente del valor que podemos sacar de esta historia. Así que quisiera pedirte que durante los próximos minutos vamos a estar recorriendo algo de historia, vamos a estar leyendo algunos versículos, pero todo va a hacer sentido al momento en que lo llevemos a la práctica. ¿Vale? Hacia el final del mensaje vamos a ver de manera muy, muy, muy práctica cómo tú y yo podemos entonces cambiar nuestras decisiones y nuestros comportamientos para evitar caer en este juego. Y mira, una aclaratoria antes de avanzar. Si es tu primera vez con nosotros, nuevamente gracias. Si tú no te consideras una persona muy religiosa y me dices, Fer, me cuesta a mí creer las historias de la Biblia, ¿sabes? Me cuesta porque de verdad yo no creo que algunas de las cosas que son sobrenaturales realmente sucedieron. Yo te entiendo porque hay historias en el Antiguo Testamento donde hay cosas que son difíciles de creer. Que tú las vas a leer, de hecho vamos a ver algunas y tú vas a decir, nah. ¿En serio? ¿De verdad? ¿A poco pasó? Nah. Muchas historias se prestan a eso y mira, yo sí creo que sucedieron. Yo sí creo que pasó. Jesús hizo referencia a muchas de esas historias. Pero yo entiendo que pueda ser difícil. Así que lo que quisiera rogarte, por favor, es que como cuando tú vas al cine y ves una película de ficción, que tú sabes que no es verdad,
Pero tú sales y dices, tuvo un buen mensaje. Tuvo un aprendizaje que me llevo. El héroe hizo esto, ¿sabes? Así como cuando tú vas al cine, ves, trata de ver esto que vamos a narrar. Si a ti se te dificulta mucho creer qué sucedió, veamos cuál es el aprendizaje. Al menos dame esa oportunidad, por favor. Al menos dame la oportunidad de que podamos ver cuál es la enseñanza cuando se trata del juego de la culpa, porque tus relaciones te lo van a agradecer. ¿Ok? Entonces, con esa aclaratoria, y si estamos listos, podemos entrar al contexto de esta historia, que para mí es muy importante que lo tengamos claro. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Tenemos energía todavía? Sí. Bien. Entonces, vamos a ese inicio de la Biblia. Están estos 5 grandes libros que se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Van a aparecer acá en una línea del tiempo para ustedes, para que podamos seguir esta historia. Y mira, en estos 5 libros, que también se conocen como el Pentateuco, que básicamente es una palabra muy rebuscada que es del griego, que significa 5 rollos. Básicamente son los 5 pergaminos de los que se tomaron estos libros. El Pentateuco. Y en Génesis se nos narra cómo los hebreos o el pueblo de Israel es que llega a Egipto a través de un hombre llamado Jacob y sus 12 hijos. Probablemente has escuchado la historia, venden a José, uno de los 12 hijos, y entonces llegan a Egipto, y entonces luego hay hambruna y se mudan todos a Egipto, y ahí es donde Dios empieza a prosperarlos. Entonces llegan a Egipto los hebreos, y luego fallece toda esa generación, y los hebreos empiezan a crecer, y entonces llega un nuevo faraón. Y un nuevo faraón que no conocía a José ni a su familia, y entonces ve que los hebreos están creciendo mucho y dice, se está convirtiendo en un problema porque si nuestros enemigos nos hacen la guerra, ellos se alían con ellos y nos van a hacer más que nosotros. Entonces los egipcios deciden esclavizarlos, los oprimen, les hacen trabajar trabajos forzados y entonces los oprimen. Y es en ese contexto, y es Éxodo como inicia, que en ese contexto nace Moisés. De hecho, Moisés nace en un momento donde el faraón da la orden que a todos los bebés los matara, a todos los bebés varones los matara. Entonces probablemente has visto la historia o las películas que la mamá, por miedo de que lo mataran, coloca al niño en una cesta y lo pone en el río. Y básicamente lo deja a su suerte. Curiosamente lo descubre la hija del faraón al bebé en el río y entonces lo adopta como su propio hijo. Y vemos a Moisés creciendo como dentro de la casa real, si lo quieres llamar de esa manera, creciendo con la cultura egipcia, creciendo en el palacio o con el faraón, y vemos a Moisés creciendo como Egipto, aunque él sabía que era hebreo. Y entonces, cuando él es mayor, él visita a los hebreos y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Y entonces él va y mata a un egipcio. Sí, ese es Moisés, el héroe de nuestra historia. Él mata a un egipcio y se dan cuenta. Él dice que es por hacer justicia o realmente por tratar de defender al hebreo, pero el faraón entonces quiere matar a Moisés. Y Moisés huye al desierto para salvar su vida, huye al desierto. Y durante los próximos años, él está en el desierto, se convierte en un pastor de ovejas, allá forma su familia, y estando en el desierto, Dios lo llama. Y Dios le dice, Moisés, yo he visto cómo durante 430 años aproximadamente mi pueblo ha sido oprimido. Yo he visto sus oraciones, yo he escuchado su clamor y te quiero mandar o te mando a que vayas con el faraón y que le digas que los deje ir. Y Moisés, pues como que tiene sus dudas, ¿sabes? De que Dios, ¿cómo voy a ir si me quieren matar en Egipto? ¿Cómo me voy a parar con faraón? Aparte soy tartamudo, ¿no? Y ahí debate un poquito con Dios, tú lo puedes leer en Éxodo. De verdad la historia es fascinante, tú lo puedes leer en tu casa, ¿no? Pero Moisés va con faraón y le dice, Dios dice que liberes al pueblo, el faraón se burla de ellos, les da más trabajo a los hebreos, les hace trabajar más, y entonces Dios empieza a desplegar su poder. Probablemente conoces esta parte de la historia. Manda plagas, las famosísimas 10 plagas de Egipto. Manda langostas, manda mosquitos, manda saltamontes, luego los animales enferman, y hacia el final de las 10 plagas, los primogénitos en Egipto mueren. Y ahí es cuando el faraón dice, váyanse. Váyanse, váyanse. Después de las 10 plagas dice, váyanse. Y es donde el Éxodo comienza este segundo gran panorama o segunda gran parte de la historia de su vida en el desierto. Y también probablemente has conocido esa historia, que una vez que ellos salen al desierto, los egipcios cambian de parecer y dicen, ¿por qué los dejamos ir? Vamos por ellos, el faraón toma 600 caballos de guerra y los persigue. Y entonces ellos están atrapados en el mar. Y entonces es donde Dios abre o divide el mar rojo. Y entonces el pueblo cruza y cuando los egipcios van a pasar, Dios cierra el mar y todos los egipcios que los estaban persiguiendo mueren. Y ahí, amigos, es donde vamos a tomar nuestra historia.
¿ok? En ese momento, después de que salen de Egipto, después de estar oprimidos y que Dios despliega su poder y ellos ahora salen y están del otro lado del Mar Rojo, ahí es entonces donde tomamos nuestra historia. Y quisiera que repasáramos 2 capítulos o 2 episodios particulares de lo que sucedió después, en donde tú y yo podemos ver el juego de la culpa haciéndose presente. Entonces, está el pueblo de Israel después en el desierto, y ellos empiezan a quejarse. Empiezan a decir: Moisés, tenemos hambre. Moisés, queremos comer. Moisés, no tenemos agua. Moisés, en Egipto, aunque éramos esclavos, teníamos comodidades. Moisés, ¿por qué nos sacaste? Y se empiezan a quejar. Y entonces Dios les provee maná del cielo, y Dios les provee codornices para que coman. Y luego llegan al monte Sinaí, y este es el primer episodio que quiero que repasemos rápido. Va a aparecer acá. Dice: por orden del Señor, aquí ya estamos en esa parte donde ya están comenzando su vida en el desierto, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro hasta que finalmente acamparon en Refidim. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo, no era la primera vez, volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», clamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Y mira, aquí pareciera que Moisés les está diciendo: no se pueden quejar, no se pueden quejar. Pero no, el cállese no es un cállense, no se quejen. Es: oigan, dimensionen todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios mandó 10 plagas, Dios desplegó su poder, Dios partió el mar. Hemos visto cómo Dios ha proveído para todas nuestras necesidades. ¿Cómo podemos poner a prueba a Dios? El cállense es más un bien como: ve todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo se nos ocurre poner a prueba a Dios? Y es interesante porque tú y yo hemos visto cómo la queja y el reclamo se hacen presentes. Vamos a ver cómo continúa la historia. Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. Ojo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Y ve la pregunta: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Rey, ustedes estaban quejando en Egipto, ustedes estaban clamándole a Dios, ustedes querían que Dios los sacara. Pero ahora acá dicen: ¿por qué nos sacaste? Pues no eran lo que querían ellos, que los sacaran de Egipto. Y así es como el juego de la culpa empieza a hacerse presente, ¿sabes? Aquí es donde el juego de la culpa empieza a hacerse presente, porque hay 2 componentes importantes que hay que destacar. Van a aparecer acá: la queja y el reclamo, amigos. Las quejas y los reclamos son la puerta de entrada al juego de la culpa. Y tú lo has visto, tú lo sabes. Probablemente el 14 de febrero tú llegaste con rosas blancas y tu esposa te dice: ¿blancas? Yo quería rojas. ¿Por qué traes rojas? ¿Y por qué no traes chocolates? La queja y el reclamo siempre van a ser la puerta de entrada para que tú culpes a alguien más. ¿Sabes por qué? Porque la queja y el reclamo nos mantienen enfocados en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y entonces toda la responsabilidad de los problemas o de las cosas está en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Así que tú y yo tenemos que tener tanto cuidado cuando nos vemos expuestos a querer quejarnos, a querer reclamar a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y quisiera preguntarte: ¿te quejas tú mucho? No, cero codazos, porfa. Pero ¿te quejas mucho? ¿Reclamas mucho con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Porque eso, amigos, es la puerta de entrada a que tú entonces puedas culpar a los demás cuando las cosas no van bien. Pero regresemos a la historia. Vamos a ver cómo continúa la historia. Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Y el Señor le dice a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Básicamente, toma tu vara, yo me pararé frente a ti sobre la roca que estaba en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Aquí vemos que Dios da instrucciones a Moisés, Moisés golpea la roca y Dios provee. Porque Dios había prometido no solo librarlos de Egipto, sino llevarlos a una mejor tierra, a una tierra prometida llamada Canaán. Dios había prometido proveer para cada necesidad. Y entonces la historia continúa. Ese es un episodio que quiero que dejes un poquito estacionado ahí, porque vamos a ver que un episodio futuro se parece mucho, pero entonces la historia continúa. Si tú lees Éxodo, luego vas a ver que hay un libro que se llama Levítico.
Vamos a regresar a la historia que ahí en Levítico es donde Dios les da los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos y la ley. Básicamente, cómo se debieran comportar, cómo entonces deberían comportarse unos con otros. En Egipto, cuando eran esclavos, tenían que atenerse a las leyes de Egipto, pero ahora en el desierto, como una nueva nación, Dios le dice, así es como quiero que se comporten. Levítico está lleno de todas esas reglas de comportamiento, leyes que ellos debían seguir. Ellos construyen un tabernáculo donde Dios los acompañaba y la historia continúa. En Números mandan a 12 espías durante 40 días a explorar la tierra de Canaán, esta tierra prometida. Y van durante 40 días y los 12 espías regresan y 10 dicen, amigos, la tierra de Canaán está llena de gigantes que nos van a matar a todos. ¿Por qué salimos de Egipto? Mejor nos hubiéramos regresado. Y entonces esos 10 espías les dicen a todos los demás, no deberíamos estar en el desierto. Y todo el pueblo se vuelve a rebelar contra Moisés. Y entonces planean una semigolpe de estado para derrocar a Moisés y Aarón y se vuelven a quejar contra Dios. Y de esos 12 espías, solo 2, Josué y Caleb, dijeron, no, sí podemos entrar. Si Dios está con nosotros, sí podemos entrar. Y entonces Dios le pide a Moisés que haga un censo. De hecho, ese libro se llama Números, no porque tenga muchas matemáticas, sino porque ahí es donde Dios le pidió a Moisés hacer censos de cuánta gente había en el desierto. De ahí viene Números. ¿Sabes por qué? Pues un censo son números. En fin. Entonces Dios le pidió a Moisés que hiciera un censo y les dice, como toda esta gente se rebeló, les voy a dar lo que quieren. Ellos están quejando que mejor hubieran muerto en el desierto, entonces voy a hacer exactamente lo que me pide. Todas las personas de 20 años o menores, toda esa nueva generación que no conoce tanto la esclavitud de Egipto, van a entrar a la tierra prometida. Y todos los mayores de 20 años van a vagar en el desierto durante 40 años, porque es lo que ellos querían, morir en este desierto. Y durante los próximos 38 años y medio, ellos vagan en el desierto. Durante 38 años y medio, ellos van de un lugar a otro en el desierto. Y Dios sigue proveyendo sus necesidades, pero Dios dijo, ustedes no van a entrar, porque ustedes se siguen quejando y están todavía rebelándose contra mí y prefieren que tuvieran su vida en Egipto. Y entonces, después de esos 38 años, te digo, la historia es fascinante, ¿verdad? Léela en tu casa. Después de esos 38 años y medio, llegan al desierto de Sin. Y aquí es el segundo episodio que quisiera rescatar. Ya nos vamos a acercar a la parte práctica, ¿ok? Llegan al desierto de Sin. Y en el desierto de Sin sucede algo muy similar a lo que había sucedido 38 años atrás. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel, después de esos 38 años, llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y le enterraron. Ojo, Miriam era la hermana de Moisés. Y simplemente quiero poner un paréntesis para que tú y yo empaticemos un poco con el tipo. Si tú eres Moisés, imagínate que tú ves a tu hermana siendo esclava en Egipto y de repente Dios les da una promesa de una tierra mejor y salen con esa promesa de una tierra mejor y luego por la rebeldía de la gente tú ves que tu hermana jamás vio esa tierra prometida, que tu hermana murió en el desierto. El libro de Números no nos da detalle de cómo Moisés se sintió, pero ¿a ti te encantaría salir de la esclavitud con tu familia y saber que tu hermana murió en el desierto y que no vio la libertad que le habían prometido? Yo pensaría, o yo pudiera razonar y estar de acuerdo con que Moisés tenía el corazón roto. O probablemente estaba triste o estaba de luto. Pero eso es lo que sucedió. E inmediatamente después de que Miriam muere y la entierran, sucede lo siguiente. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló, otra vez se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Tú pensarías, Fer, después de 38 años, la gente cambió. La gente después de 38 años reconoció sus errores, el desierto les dio golpes en la vida y les enseñó a recapacitar. Después de 38 años la gente volvió a Dios, la gente creyó, pero vemos que después de 38 años la actitud sigue siendo la misma. Y continúa la historia, la gente se rebeló y el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor que habían muerto en el desierto durante todos esos años. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, Moisés, junto con todos nuestros animales? Y una mejor pregunta, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. La pregunta es, ¿por qué nos obligaste? Y yo te pregunto, amigo, que estamos leyendo la historia, ¿Moisés nos obligó?
¿Moisés los obligó? Ellos querían salir de Egipto. Pero cuando las cosas no van bien, el juego de la culpa dice, cuando las cosas no vayan bien, es culpa de alguien más. Y aquí los vemos a ellos diciendo, Moisés, ¿por qué nos obligaste a salir? Rey, tú querías salir y Dios te sacó. ¿Por qué ahora, si las cosas no van como tú esperas, te quejas contra mí? Y la segunda cosa que podemos aprender, te digo, en el primer episodio es que la queja y el reclamo siempre están presentes, pero ahora vemos que cuando tú y yo dejamos que el juego de la culpa, la queja, el reclamo, la amargura echen raíces en nuestra vida, nos impiden avanzar. Es impresionante ver cómo después de 38 años, ellos seguían en el mismo lugar. Cómo después de 38 años la gente estaba en el mismo lugar, quejándose y culpando a la gente. Y tú probablemente conoces gente así, gente que durante años ha culpado por el fracaso de su matrimonio a la otra persona, o culpan a sus padres, y ya pasaron 20 años, y ya pasaron 30 años, y están llegando al final de su vida, y ellos tienen la razón, y ellos se quejan, y ellos echan la culpa, y en el juego de la culpa están ganando, pero están solos, pero están con relaciones distanciadas. Porque cuando tú y yo hacemos del juego de la culpa nuestro hábito, nos estanca. No nos permite avanzar. No nos permite crecer. Y es por eso que es tan peligroso cuando tú y yo nos la vivimos constantemente jugando este juego. El pueblo de Israel, después de 38 años, seguían culpando a Moisés por su propia rebeldía, por sus propias decisiones. La historia se pone mejor, ¿ok? Dale un codazo al que está, dile, no te duermas que la historia se pone mejor. Entonces, vamos a ver cómo continúa la historia. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara, muy similar a la primera vez, y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, ahora es algo diferente. Háblale a la roca, y de ella brotará agua. Hace 38 años y medio le había dicho, golpea la roca, y ahora ya no la tienes que golpear. Ahora háblale a la roca. La instrucción es un poco distinta. La instrucción es distinta. Y durante todos esos años recordemos que Dios les estaba pidiendo que ellos confiaran en Él, que confiaran en Él, que confiaran en Él. Y la diferencia ahora era habla contra golpea. Va a aparecer aquí atrás. Habla contra golpea. Habla de la roca y de ella brotará agua. Y Moisés, quien está narrando esta historia, Moisés quien escribe es a quien se le atribuye la autoría de estos 5 libros, nos dice cómo continuó la historia. Si me apoyas, de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Esa fue la instrucción. Háblale a la roca. Y continuamos la historia. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Él está escribiendo, pero él es muy generoso consigo, porque hace algo diferente. Vamos a ver qué pasó. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes rebeldes, dijo. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Ojo, ¿Dios qué le había dicho? Dios le dijo, háblale a la roca. Y Moisés le está hablando a la gente. Moisés le dijo, háblale a la roca. Y vemos a Moisés regañando a la gente, diciéndoles, ustedes rebeldes. Y luego les pregunta, ¿acaso soy yo el que les debe proveer agua? Ojo, 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 que Moisés no estaba proveyéndoles el agua. Era Dios quien les estaba proveyendo el agua. Pero aquí podemos ver entonces cómo probablemente Moisés estaba cansado, estaba frustrado, estaba enojado, probablemente por la muerte de su hermana, como lo leíamos al inicio. Y es súper entendible. Yo probablemente ya hubiera mandado a matar a todo el pueblo. Yo soy así, sorry. La verdad, Moisés, increíble ejemplo de paciencia. Yo, la verdad, he de confesar. En fin, regresemos a la historia. Moisés les dice, escuchen rebeldes. ¿Debemos realmente proveerles agua? Y aquí Moisés se está poniendo en la posición de yo soy el que debe resolver sus problemas. Y entonces él hace algo distinto a lo que Dios le pidió que hiciera. Enseguida Moisés se levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Es muy interesante ver cómo Moisés desobedece y Dios aún así provee. Qué extraño, ¿no? Si hubiera sido Dios, no soy Dios, pero si hubiera sido Dios, hey, rey, eso no fue lo que te dije, yo hubiera dejado la llave cerrada. De que, no, háblale papi, háblale. Pero Dios provee. ¿Y por qué? Recordemos que Dios
seguía siendo fiel a la promesa que él hizo de liberar a la generación de Egipto y llevarla a una mejor tierra. Y Dios no se iba a rebajar al nivel del pecado, a discutir con ellos, sino que Dios iba a ser fiel aunque ellos fueran infieles. Es increíble ver esta respuesta de Dios, de que Él aún así provee. Pero, di conmigo, pero hubo consecuencias. Hubo consecuencias de la desobediencia de Moisés. ¿Cuáles crees que fueron? Si tú ya te sabes la historia, pues ya te la sabes. Pero si no, espero que yo te esté así manteniendo al filo del asiento. Pero vamos a ver cómo continúa la historia. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Básicamente Dios les dice: al hacer lo que hicieron Moisés y Aarón, ustedes demostraron que ustedes en estos 38 años tampoco han cambiado. Y como desobedecieron, ustedes no los van a llevar a la tierra que yo les doy. De hecho, es Josué, el sucesor de Moisés, quien guía a estas personas y al pueblo a la tierra de Canaán. ¿Cuál fue la consecuencia para Moisés de desobedecer en ese momento difícil? Que él no entró y no cruzó el Jordán a la tierra de Canaán. Y mira, en el último libro, en Deuteronomio, Moisés recapitula toda esta historia. Va recapitulando algunas cosas, nombra a Josué como su sucesor y empieza a dar instrucciones. Recuerden todo lo que Dios ha hecho por nosotros, recuerden todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es muy interesante notar qué es lo que Moisés recuenta de lo que sucedió. Y no una, no dos, sino 3 veces Moisés cae en el juego de la culpa. Todos conocemos la historia hasta este momento. Vamos a ver cómo en el último libro Moisés recapitula lo que sucedió en ese momento. Él escribe en Deuteronomio: por causa de ustedes, refiriéndose al pueblo, el Señor se enojó también conmigo. Rey, ¿really though? Y 2 capítulos después ve lo que Moisés escribe: pero por causa de ustedes, Dios no me escuchó. Y por 3ª ocasión, más adelante, ve lo que Moisés escribe: sin embargo, por culpa de ustedes, juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra, en la tierra prometida. Y ahora vemos a nuestro héroe cayendo en el juego de la culpa. Ahora vemos a Moisés culpando al pueblo por quedarse fuera. Pero si somos honestos, el pueblo estuvo en el desierto 40 años, no por culpa de Moisés, sino por su propia decisión, por su propia rebeldía. Y Moisés no entró a la tierra prometida, no por culpa de la gente, sino por su desobediencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero el juego de la culpa nos hace pensar que todos los problemas que tenemos son por causa de alguien más. Y están estas 3 cosas que vemos en estos 3 episodios distintos. En primer lugar, que la queja y el reclamo estuvieron presentes y nos infiltran el juego de la culpa. En segundo lugar, que cuando tú y yo estamos enfocados en seguir jugando este juego, nos estancamos, no avanzamos y no podemos mejorar ni salir de los problemas en nuestras relaciones. Y en tercer lugar, lo que aprendemos con este desenlace en la historia de Moisés es que el juego de la culpa es tan sutil que cuando tú empiezas a culpar a otros o sientes que alguien te culpa, tú culpas en consecuencia. Y aquí, amigos, es donde tú y yo nos parecemos tanto a Moisés. Nos parecemos tanto. Y quisiera ilustrártelo, no solamente decírtelo, quisiera ilustrártelo. El equipo de producción me va a ayudar. Quisiera hacerte una ilustración de cómo es que el juego de la culpa opera. Porque ya entendimos esta historia, ya entendimos qué es lo que podemos aplicar, pero mira, te lo quiero hacer personal. Lo quiero bajar a un nivel más que sea plausible y que sea palpable para ti y para mí. Muchísimas gracias. El juego de la culpa tiene las siguientes reglas. Tú y yo tenemos una cajita de responsabilidad que dice mi responsabilidad. El juego de la culpa, está viendo la pelota. El juego de la culpa dice que todos tenemos una cajita de responsabilidad. Y estas pelotitas son tu responsabilidad y las consecuencias de mis decisiones y las consecuencias de tus decisiones. Todos, absolutamente todos, amigos, tenemos una cajita. Todos tenemos nuestra cajita de responsabilidad. Y las reglas del juego de la culpa dicen: cuando las cosas no vayan bien,
cuando tengas problemas, cuando te sientas fracasado, cuando tengas desilusiones en tu vida, gana la persona que se quede sin pelotitas. ¿Quién gana? El que se quede sin pelotitas. Y entonces hay conflictos en nuestro matrimonio. Hay tensiones. Se menciona la palabra divorcio y de repente ya no nos sentimos como nos sentíamos antes y empezamos a decir cosas como, es que tú ya no me escuchas. Es que tú ya no tienes tiempo para mí. Es que pasas demasiado tiempo en el trabajo. Es que solamente estás con tus hobbies. Es que ya no riegas la plantita como antes. Es que pasas demasiado tiempo con los hijos. Es que para ti los hijos son la prioridad. Y de repente tenemos problemas financieros probablemente y decimos, es que tú no ahorras mi vida. Es que tú no respetas nuestro presupuesto. Es que tú eres igual que tus padres. Y luego nuestra esposa nos dice, espera, pero ¿sabes que nuestros hijos están peleados con nosotros? Y tus hijos no te cuentan cómo se sienten realmente. Y entonces tú dices, no, reina. Lo que pasa es que mis hijos han sido malcriados por ti. Lo que pasa es que mis hijos han tenido la vida tan fácil. Mis hijos son unos malagradecidos, no valoran todo lo que yo hago por ellos. Es que mis hijos no valoran lo que yo hago con ellos como papá y tienen un círculo de influencias que es súper tóxico. Mis hijos son los que hacen eso. Y tú piensas, bueno, me quedé sin pelotitas. No, porque de repente nuestros hijos nos dicen, oye, pero papá, es que no te cuento mucho porque pues cada que te cuento algo explotas. O me haces la ley del hielo o me regañas y no te quiero contar nada. Y decimos, no, hijo, es que yo no tuve un padre presente. Es que mi papá fue alcohólico y yo tuve que sufrir mucha escasez. Y es que mis padres le dieron más atención a tus hermanos. Yo tuve que criar a tus hermanos y entonces a mí no me ponían suficiente atención. Y entonces luego empezamos a tener problemas en el trabajo, o si tú eres estudiante con tus maestros y decimos cosas como, es que el profesor la tiene contra mí, es que mi jefe tiene sus favoritos, es que en mi trabajo no me dan oportunidades, porque el juego de la culpa dice, el problema son los demás, el problema no eres tú, y luego, peor aún, queremos acercarnos a Dios, y alguien nos invita a Vidaín, y llegamos a la iglesia, y de repente nos sentimos que no estamos haciendo mucho progreso, que no estamos avanzando, y decimos, es que en esa iglesia no hay amor. Es que en esa iglesia no enseñan la Biblia como a mí me gustaría. Es que la música es muy alta. Es que mi líder de grupo de vida no ora tanto por mí. O Dios no me escucha. Y el juego de la culpa dice, adivina quién está ganando. Porque el juego de la culpa dice que gana el que se quede sin pelotitas. Pero mientras tú y yo hacemos esto, estamos separándonos de todas estas relaciones y de todos los problemas. El responsable no soy yo. El responsable son los demás. ¿Te puedes identificar? Y al analizar este juego, amigos, nos damos cuenta que solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que cuando hay que sufrir consecuencias y surge la pregunta, ¿quién es responsable de estos problemas? Están aquellos que asignan y están aquellos que asumen. Y naturalmente este juego nos hace creer que nosotros debemos asignar la responsabilidad a los demás. Y es tan peligroso porque cuando tú asignas responsabilidad suceden dos cosas. Te sientes moralmente superior. Y yo te voy a decir que tú estás mal y que tú estás mal y que tú deberías arrepentirte. Porque el juego de la culpa te hace sentir, o cuando tú asignas la responsabilidad a alguien más, te hace sentir como que tú eres superior. O peor aún, te convierte en una víctima. Porque es que lo que ella hizo y como mi papá no estuvo presente en mi vida y como ella no estuvo y como ella fue la que me engañó, entonces tú eres una víctima en el juego. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que asignar la responsabilidad nos roba a ti y a mí el poder de cambiar las cosas. Nos roba el poder de cambiar las circunstancias. Y mira, con esta ilustración, si hay algo que yo quisiera que tú te llevaras. Yo sé que hay gente que toma fotos a la pantalla y de repente a mí con mi peinado súper y todo. Si hay algo que yo quiero que te lleves de verdad, es que le tomes foto a la siguiente pantalla y que entiendas lo que hay en el corazón de este mensaje. Y es lo siguiente, cuando se trata de tus relaciones y del juego de la culpa, va a aparecer acá. Quejarse, culpar a otros y tener la razón, porque puede que tú tengas la razón, nunca transformó la vida de nadie. Asumir responsabilidad, sí. Quejarse, tener la razón y culpar a otros jamás, jamás, jamás ha transformado la vida de alguien.
asumir responsabilidad, sí. Y tú lo sabes porque tú probablemente es tu historia. Que uno de tus papás se fue y fue tu mamá la que se quedó, o fue tu papá el que se quedó y él asumió la responsabilidad y él fue quien cambió las cosas. O fue un hermano el que se tuvo que hacer cargo, que tuvo que asumir una responsabilidad que no le tocaba. Y tú viste cómo él transformó tu vida. Yo conozco de cerca personas que han tenido que pagar la carrera universitaria de sus hermanos. No les tocaba, ellos pudieron quejarse contra Dios, pudieron decir, Dios, esto no es mi culpa, esto no me toca a mí, Dios, es que no es justo. Pudieron hacerlo, pero no lo hicieron. Ellos asumieron responsabilidad, porque entendemos que los que asumen responsabilidad son los que cambian las circunstancias, incluso cuando no es su culpa. Incluso cuando no es su culpa. Y sabes, es interesante porque mientras tú y yo estamos jugando este juego, mientras tú y yo estamos jugando el cuerpo de la culpa, tratando de asignar la culpa y la responsabilidad a todos los demás, tenemos un ejemplo maravilloso de cómo se ven estas dos comparativas. Tenemos un ejemplo maravilloso de cómo se ve. ¿Y sabes quién es ese ejemplo? Jesús. Jesús es nuestro gran ejemplo de cómo estas dos personas contrastan. Porque Jesús vino a esta tierra, vio mi caja de irresponsabilidad, que se llama pecado. Y Jesús no me señaló. Jesús vio mi pecado y me dijo, déjame, yo lo asumo. Yo tomo la responsabilidad. Yo cargo con la culpa cuando tú fallas. Ese es el corazón del Evangelio. Que Jesús toma mi responsabilidad. Jesús, ¿sabes que Jesús pudo haber culpado a la gente de su época? ¿Sabes que Jesús pudo decirles, ustedes son los pecadores, yo soy el Hijo de Dios, yo hago todo bien? Y Jesús hubiera tenido la razón. Jesús hubiera tenido la razón. Pero Jesús no lo hizo, porque Jesús entiende que quien transforma las vidas es aquel que asume la responsabilidad. No quien culpa y asigna. Aunque Jesús pudo culparnos, no nos culpó, sino que asumió nuestra responsabilidad en la cruz. Y mira, la semana pasada Roberto nos introdujo un increíble pasaje del famoso apóstol Pablo, de la carta a los Filipenses. Quisiera que la recorriéramos un poquito en los minutos que me quedan, porque hay tanto que podemos aprender y el equipo de Stage me va a ayudar a recoger esto para ir a la última parte. Y mira, quiero hacer una aclaratoria. Si tú hasta aquí tú dices, Fer, chida la historia, la neta, aprendí de Moisés, ya vi cómo el juego funciona. ¿Tú puedes aplicar esto a tu vida y vas a ver resultados? Sí, vas a ver resultados. Sí, vas a ver qué hace la diferencia. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, amigos, si tú y yo de verdad decimos, yo soy un seguidor de Jesús, yo quiero seguir a Jesús, yo entiendo que Él cargó mi culpa, cargó mi responsabilidad, hay algo a lo que tú y yo somos llamados a hacer. Y para eso quiero rescatar este mensaje de Filipenses que te digo. Vamos a recordarlo rápidamente. Si tú estuviste la semana pasada, probablemente lo recuerdas. Y el apóstol Pablo escribe, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Me encanta. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y esto es lo nuevo, amigos. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, lo que Moisés no hizo. Moisés no obedeció cuando Dios le dijo, háblale a la roca, pero vemos a Jesús obedeciendo y humillándose delante de Dios y muriendo en una cruz como morían los criminales, cargando mi culpa y no culpando a la gente, sino asumiendo la responsabilidad de esa gente. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer, a que tú y yo abracemos entonces la responsabilidad que se nos ha encomendado. Y el apóstol Pablo enseguida de eso escribe lo siguiente, como si tú y yo dijéramos, bueno, Pablo, pero Jesús es Jesús. Digo, Jesús es Jesús, Jesús es Dios, yo no soy Jesús. Y el apóstol Pablo como que pensaba que tú íbamos a decir eso y entonces más adelante escribe lo siguiente. Dice, esfuércense, amigos, por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércense por obedecer a Dios porque entienden lo que Jesús hizo por ustedes. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Ves cómo se conecta lo primero que vimos?
en una actitud donde hay queja, donde hay reclamo, que le abre la puerta a la culpa, el apóstol Pablo dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Que cuando te toque hacerte cargo, tú no te quejes y no señales. Que tú digas, lo voy a hacer porque es lo que mi Salvador hizo por mí. Para que nadie pueda criticarlos. Y me encanta cómo termina, amigos. Porque Pablo continúa y dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Te voy a dar una cosa muy práctica. ¿Sabes que lo más cristiano que tú puedes hacer hoy es asumir la responsabilidad en lo que te toca, en medio de un mundo que es cada vez más irresponsable? Tan sencillo como eso. Lo más cristiano que probablemente tú puedas hacer es asumir la responsabilidad que te toca, o incluso la que no te toca cuando no es tu culpa, en medio de un mundo que cada vez es más irresponsable. Y con esto, amigos, quisiera volver a atacar, y con esto cierro el tema de la queja. Probablemente tú me dices, bueno, Fer, ya entendí. Obviamente es un estándar súper alto, obviamente nadie quiere asumir una responsabilidad que no le toca, pero tú y yo entendemos que eso es lo que cambia de verdad las cosas. Y esa es mi invitación y mi reto para ti hoy, que podamos atrevernos a asumir responsabilidad en favor de otros. Con amigos, con esposos, con familiares, que cuando hay una brecha, en lugar de culpar para separar, podamos asumir para acercar, que es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y si tú vas a seguir jugando en tus relaciones, yo quiero invitarte a un juego mejor. Que en lugar que jugar al juego de la culpa, que tú y yo podamos jugar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra esposa, un mejor juego. El juego de la gratitud. ¿Sabes? Va a aparecer acá, porque la gratitud es el antídoto para la queja. Tú no puedes ser agradecido y quejarte al mismo tiempo. No puedes. No puedes. Inténtalo con tu esposa. En lugar de quejarte, agradece. Inténtalo con tus hijos. Hijos, inténtalo con tu papá. Chavos que están acá, inténtalo con tu papá. Agradece por el celular que tienes en lugar de quejarte por el que no tienes. Perdón. Intenta ejercer gratitud en medio de queja, porque eso acerca las relaciones. Y yo sé que tú lo sabes. Pero amigos, mi invitación para ustedes es que podamos entonces abrazar nuestra capacidad de asumir responsabilidad. Porque no hará una pequeña diferencia, hará toda la diferencia. ¿Cómo? Y con esto termino, amigos. ¿Cómo se vería un matrimonio a punto del divorcio si ambas partes se acercan y dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué. Asumo que yo estuve mal. Asumo las consecuencias de esto y estoy dispuesto a enmendar. Asumo la responsabilidad que me toca. ¿Cómo se vería un matrimonio así? ¿Cómo se verían hijos y padres acercándose y diciendo, hijo, yo sé que no he estado tantos años, no tengo excusa, no justifico, pero quiero asumir todo eso que falté? Quiero asumir. ¿Cómo se verían nuestras relaciones cuando asumimos la responsabilidad, cuando hay problemas? ¿Cierto que nuestras relaciones se acercarían en lugar de alejarse? Y eso es lo que Jesús nos manda a hacer, porque es lo que Jesús hizo. Tomó nuestra responsabilidad y nuestra culpa para acercarnos a Dios. Y esa es mi invitación para ustedes, que podamos entonces asumir nuestra capacidad, abrazar nuestra capacidad de asumir responsabilidad. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque razones para quejarnos creo que a todos nos sobran. Razones para reclamar, razones para señalar, para culpar a otros, creo que nos sobran. Pero gracias, Padre, porque hoy nos recuerdas que no es a través de quejas, de señalamientos o de reclamos que nos acercamos a las demás personas. Es a través de tu gracia, y que aunque tengamos la razón, no importa cuando se trate de acercarnos a otros, porque Jesús no vino a buscar tener la razón. Jesús vino a pagar por nuestros pecados y a modelarnos como eres tú, un Dios que ama y un Dios que es capaz de asumir una responsabilidad aunque no le toque, porque sabe que es la única forma de transformar la vida de alguien.
yo quiero pedirte que no solamente selles esto en nuestros corazones, sino que nos des las fuerzas, los ánimos, la energía para salir de aquí convencidos que fuimos llamados a ser agentes de cambio y agentes que asumamos la responsabilidad que vemos en un mundo que cada vez está más roto y es más irresponsable. Que si somos padres, que si somos hermanos, que si somos hijos, que si somos amigos, colegas o socios, que podamos cerrar la brecha con gracia, con amor y con un corazón lleno de gratitud. En el nombre de Jesús, gracias por este domingo. Bendice por favor a cada familia que está en este lugar. Amén.